Muy buen día, bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Siempre es un gusto saludarlos y que nos acompañen. Seguiremos hablando, por supuesto, de este tema y está vinculado a la realidad migratoria y qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este año 2021, ya entrando de lleno en el último trimestre del año. ¿Cuál es la situación de los migrantes que parten hacia ese país? Más de 1 millar de migrantes indocumentados comenzaron a avanzar el fin de semana desde el estado de Chiapas, al sureste de México, hacia la capital de dicho país. Pasaron empujones un retén migratorio. Cabe señalar que en Tapachula, Chiapas, se han instalado migrantes que buscan refugio en México, especialmente centroamericanos y haitianos que huyen de la violencia y de la pobreza de sus países. Decenas de miles de migrantes ingresaron a México en los últimos meses por la frontera sur con Guatemala con la intención de cruzar el límite hacia los Estados Unidos. Mi objetivo es llegar al DF y ahí para que los tramiten los documentos más rápido, porque aquí estamos batallando mucho, ya 4, 5, 6 meses los estamos haciendo esperar. Muchos nicaragüenses estamos retenidos acá desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tenemos tiempo de estar encerrados acá. Ya no podemos más. Acá no tenemos trabajo, no podemos vivir. En nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, que son el futuro del mañana. Bueno, indudablemente es un tema más que importante, Jorge, y nos gustaría conocer algunos datos y estadísticas al respecto. Te saludamos. Buen día. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Sin duda alguna es importante que sigamos viendo lo que ocurre con el tema de los migrantes en nuestra región. Vemos con ustedes en pantalla la siguiente información para entrar en contexto también de lo que ocurre, y es que recientemente la organización Human Rights Watch ha denunciado que México ha expulsado unos 54,000 extranjeros en lo que va del 2021, según lo que indica este Observatorio de los Derechos Humanos. Según cifras oficiales, 1.3 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero recién pasado. Una ola migratoria que no se veía en los últimos 20 años. Se dice también que muchos buscan salir de sus países de origen con el fin justamente de mejorar sus condiciones de vida en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo actualmente? Siempre un especialista que nos aclara el escenario, Ricardo, así que yo me detengo por ahora, pero regreso contigo al set central. Y saludamos al licenciado Fernando Castro, que es consultor migratorio, para poder abordar este tema. Gracias por acompañarnos esta mañana y hablemos primero para poner en contexto de la situación de esta gran cantidad de migrantes que continúa viajando hacia Estados Unidos. Buen día, lo escuchamos. Preocupante, ya que recordemos que las cifras que han dado preliminares es de 1.700.000 personas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos, dentro de las cuales se establece que son más de 608,000 migrantes mexicanos, 367,000 de lo que son haitianos, cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades, 309,000 hondureños, y alrededor de 279,000 guatemaltecos, adicional a los 279,000 salvadoreños, 96,000 salvadoreños que han sido capturados por la patrulla fronteriza, y estos han sido, pues, en el caso, rechazados por las autoridades migratorias a raíz de lo que es la utilización del título 42 y el título 8. Solo en el título 42 son más de 932,000 personas las que han sido rechazadas y 768,000 por el título 8. Es una crisis migratoria que no se había visto en más de 20 años. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos para las autoridades, obviamente, durante esta situación, que es el común denominador de todos los países centroamericanos? Bueno, recordemos que ante este flujo migratorio se ha incrementado a raíz de la toma de posesión de Joe Biden, que las expectativas era que iba a ser mucho más benevolente para el inmigrante en general. Pero hay que diferenciar que a raíz del año 2020 se estableció por el presidente anterior de Estados Unidos. Y en ese sentido se estableció este título 42 y el título 8. Y en esta situación, pues Biden mantuvo esta aplicación de rechazo, de expulsión inmediata de los inmigrantes. Esto ha facilitado a las autoridades de Estados Unidos el hecho de no estar capturando a mucho más gente, sino que sacándolas a México o deportándolas a sus
países de origen. Pero esto genera un conflicto mucho mayor porque son cientos de miles de personas que atraviesan Guatemala y México en busca de una situación que no ha cambiado en absoluto y que por lo mismo los migrantes se ven afectados no solo en su seguridad, sino que también en ponerse en más deudas para lo que es la problemática de escapar de la pobreza, de la falta de desarrollo, de los problemas que generó los huracanes Yeta y Iota, así como lo que es el caso principalmente de lo que es la pandemia del coronavirus, que tanto ha afectado en el cierre de empresas y la generación de ese desempleo masivo que se está buscando llegar a la frontera de Estados Unidos. Bueno, indudablemente hay un enfoque humano en las políticas migratorias del presidente Joe Biden que muchos analistas, sociólogos consideran que podría favorecer, pero desde su óptica, ¿qué nos dice al respecto desde esta nueva administración? E insistimos, medidas contra los migrantes. En caso hay una situación que se da, que es un programa de acogida de menores, y en ese sentido fueron los que fueron separados de los años de enero 2017 a enero 2020, en donde los padres que sean residentes en Estados Unidos pueden solicitar legalmente que puedan llegar sus hijos a dicho país. En este caso, los familiares o tutores deben presentar lo que es los requerimientos ante el gobierno de Estados Unidos en el campo migratorio para requerir que estos menores puedan llegar en una forma legal y sin costo. Ahora, deben cumplir que estos padres sean residentes legales, también o tener un TPS que sea beneficiado, lo que es una visa U o haber tenido una salida forzosa, y en ese sentido también poder considerar si han tenido permiso temporal de residencia. Estas situaciones pueden facilitarle que los menores puedan llegar a Estados Unidos, y también lo que es haber presentado una solicitud de asilo la persona inmigrante para poder hacer que sus menores hijos hasta 21 años que sean solteros y que vivan en Centroamérica puedan llegar a optar a una residencia en Estados Unidos. Es un tema importante el que usted está analizando, y hablando de grupos, hemos visto la realidad de Haití, compleja, difícil, y justamente ha llamado la atención porque ha crecido drásticamente el número de haitianos que están migrando hacia Estados Unidos. En este caso es lamentable que en el último mes se tuvo las noticias que fueron más de 12,000 migrantes haitianos que se agruparon debajo del puente la frontera con Estados Unidos y México, y de esta cuenta pues entraron a Estados Unidos, pero en esa situación han sido empezados a deportarse a México o a su país de origen. Esta situación conlleva un doble trabajo para las autoridades que han sido superadas en el trabajo realizado para las personas que han sido migrantes. Y aun cuando las mismas autoridades de migración de Estados Unidos han requerido que no lleguen porque la misma situación de la aplicación del título 8 y el título 8 y el título 42 son aplicables, estas personas están buscando llegar. Gente que ha estado desde Chile, Brasil, Venezuela, han hecho un gran recorrido para llegar, pero al final de cuentas son rechazadas por las autoridades migratorias. Bueno, indudablemente, licenciado, hay mucho para hablar al respecto y habrá que esperar, por supuesto, cómo finaliza y cuáles serán las estadísticas y los datos que arroje este año en relación al tema migratorio.